Otra vez, los extremos enfrentados. Y nosotros, los del medio, la más grande población, los que soñamos, los que luchamos, tú, yo, los que sí definiremos el rumbo del país, vemos con preocupación cómo nuestro Perú se llena de odio. Los del medio somos más, y si quieren ganar estas elecciones, deben escucharnos. Queremos un país que no retroceda, un país que garantice justicia, igualdad, democracia y oportunidad, pero no esa justicia que le quita a unos para entregarle a otros, no esa igualdad que mata de hambre a todos por igual, no esa democracia que acostumbra con sangre imponer sus ideas a los demás, no esa oportunidad que te obliga a salir del país para salvar tu vida. No queremos un cambio de país, nos gusta el país que tenemos, es realmente hermoso. Lo que sí queremos es un país con reformas y mejoras, que mejore la salud, la educación, que nos recuperemos rápidamente de esta pandemia y vuelva el empleo, el trabajo, que vuelva el restaurante de mi tía Rosita, la panadería de mi amigo Ricardo y la tienda de la señora Manuelita. Que el esfuerzo de todos los peruanos llegue a más peruanos, eso es garantizar la paz. Los del medio somos más y elegimos el camino de la democracia y las reformas, eliminando toda sombra de terrorismo, sin cerrar las fronteras, sin prohibir el comercio, sin expropiarle el negocio a los Flores, a los Quispe, a los Sánchez. Los del medio elegimos no cambiar el país. Los del medio elegimos reformar democráticamente nuestro Perú, porque somos más. Este 6 de junio, el destino del Perú está en tus manos. Vota bien. Nosotros no podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Perú y ellos, ¿no? Nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino de nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Así es. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni Nicaragua, ¿no? O sea, nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos vengan a imponer su género, que aborte y tanta vaina con un país que está como está ahorita, pues, ¿no? Yo creo que esa vaina ha sido también una forma de decirle, si quieren, vienen, y si no, váyanse. Porque finalmente, si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas, no con la de ellos, ¿no? No con la de ellos. Así que veremos más adelante. Ellos creo que no terminan de darse cuenta de que el fenómeno Mendoza fue el 2016. Perú Libre, la agenda de la hoja de coca es una agenda nacional. Entendemos que ya perdimos la cuenta de cuántas cuencas cocaleras se van aumentando debido al error del Estado de llevar una política contra drogas equivocada. Sabemos que ustedes necesitan la ley de hoja de coca, una ley de hoja de coca similar a la de nuestro hermano, que es amigo del profesor de Evo Morales. Entonces hay que despenalizarla, ¿verdad? Entonces necesitamos un nuevo empadronamiento de nuestros hermanos cocaleros, ¿verdad? Y esa ley de hoja de coca, nosotros no la podemos hacer sin ustedes. Yo voy a presentar al profesor Pedro Castillo Terrones, un rondero, ¿no? Un compañero del campo, un maestro de base, un compañero comprometido con la lucha del magisterio nacional, para el cual pido un fuerte aplauso por su esfuerzo. Muchas gracias, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Estar con ustedes, estar con los hombres cocaleros, con los arroceros, con los capitaleros, es nuestro mundo, es nuestro espacio. A mí no me cabe duda que el gran Vladimir Cerrón se acuesta todas las noches dándole un beso al póster de Fidel Castro y de Che Guevara. De hecho, los adora. Es increíble, parece que los quiere más que a sus padres, porque en el gobierno regional no había día de la muerte de Che Guevara que no hiciera un homenaje, que no lo pusiera como luchador social cuando fue un asesino criminal, despiadado. Mataba a todas las personas que se opusieran a la dictadura cubana, mataba a todos los homosexuales, mataba a todas las mujeres, mataba a todos los profesionales. Él mismo, siendo médico, mató a médicos. Entonces, este tipo de criminales son los que adora Vladimir, porque además a Fidel le debe su vida. En la región Junín, muchos no saben, quizás a nivel nacional esto, pero lo cuento como anécdota, en la región Junín el padre de Vladimir Cerrón era
catedrático muy reconocido de la Universidad Nacional del Centro, además de ultraizquierda, pero muy reconocido. Lamentablemente, su hijo Vladimir no pudo entrar por examen de admisión a ninguna universidad de Huancayo. Y el Partido Comunista Cubano, le regaló una beca al pobre Vladimir Cerrón, que no pudo entrar por su propio mérito a ninguna universidad del Perú. Entonces, realmente le debe todo a Fidel Castro. Le debe su preparación profesional, porque en Perú no lo habría podido hacer, le debe su vida política y formación política, y luego le debe los nexos con su socio, con Hugo Chávez y con después Maduro. Entonces, aquí hay un proyecto, y el señor Vladimir Cerrón no nace de la izquierda democrática peruana, sino que es un proyecto imperialista, es un proyecto colonizador de Cuba. El señor es un satélite de este proyecto y me da mucha pena que, siendo un país soberano, un país que nunca ha bajado la cabeza ante ningún régimen extranjero, nos levantamos contra los españoles, nos levantamos contra los chilenos, hemos hecho respetar nuestra patria, bajemos la cabeza ante una republiqueta como lo que es Cuba, porque Cuba no merece ni siquiera llamarse república. No, pero es que esto es un cambio. Ellos hablan mucho del cambio, ¿no? Y yo no sé por qué la gente utiliza tanto la palabra cambio sin saber si el cambio va a ser para bien o para mal. Y en este caso el cambio pues no creo que venga para bien. Es decir, siempre es lo mismo y vamos a tener más de lo mismo, pues a veces resulta mejor que decir cambio, como en este caso. Pero... Y en este caso no hay ningún cambio. Eso es lo que yo le quiero advertir a la población. Porque no hay nada más tradicional, es decir, no hay nada más de lo que hemos venido haciendo que Perú Libre. ¿Quién representa Perú Libre? Escuchen los nombres y vean si es cambio. Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín; Clever Meléndez, exgobernador regional de Pasco; Gregorio Santos, exgobernador regional de Cajamarca; César Álvarez, exgobernador regional de Ancash; Gerardo Viñas, exgobernador regional de Tumbes; Jorge Acurio, exgobernador regional de Cusco. Todos procesados y sentenciados por corrupción. Si es que eso es el cambio, Dios nos libre. Exacto. Eso, y además de que sabemos que precisamente todo lo que quieren implantar aquí ya pasó en otros países, y que muchas de las propuestas dentro del ideario y programa que tiene Perú Libre ya las aplicó Velasco en su momento y Alan García también en su primer gobierno. Entonces hemos vivido bastante de eso, y lamentablemente la gente parece que no se acuerda, porque no estamos hablando solo de millennials, jóvenes progres, etc. Estamos hablando de una masa popular, estamos hablando de gente de mayormente clase media baja, baja, muy baja, que por alguna razón está creyendo que las colas no volverán como en el tiempo de Alan García, que no habrá represión como en la época de Velasco. Ellos plantean una reforma constitucional y una nueva reforma agraria que la verdad no se entiende, porque tampoco es necesaria. Y lamentablemente pues estamos viendo hasta un programa médico de salud, que más parece un programa de milicianos de la salud que un programa médico, ¿no? Es un molde bastante antiguo que no es ni siquiera funcional lo que plantea Vladimir Cerrón. Supongo que por eso es que los niveles más altos de Perú de anemia se dio bajo su gestión. Sí, Vladimir Cerrón es calificado como el doctor anemia. De hecho, yo le puse la chapa en un debate, porque es inaudito como un médico llevó del 45% de anemia en su gobierno regional a inicios y dejó su gobierno regional en 4 años con 65% de anemia. Es decir, un número africano, un número que ni siquiera se enmarca en las posibilidades sudamericanas. En el peor gobierno de Sudamérica no puede existir ese número, pero en el Perú lo existió además en la región Junín bajo el gobierno de Vladimir Cerrón. Como tú señalas, también votar por Perú Libre no solamente llevar a Vladimir Cerrón a Palacio de Gobierno. Yo siempre lo digo, votar por Pedro Castillo es elegir a Vladimir Cerrón de presidente. No solamente eso, sino que es tomarse algo así como una píldora y retroceder en el tiempo. Es como meterse a una máquina del tiempo. Ya nos ha pasado que hemos cerrado el país a las importaciones y a las exportaciones. ¿Qué tuvimos? Pobreza. ¿Por qué? Porque el pollo se alimenta de maíz duro. El Perú no produce suficiente maíz duro para la cantidad de pollos que consumimos. El pollo va a subir. El petróleo va a subir porque más del 70% del petróleo que utilizan los colectivos, los mototaxis, los carros, es importado. Pero además el pan, que es algo básico en nuestras mesas,
casi todos los días o en todo caso algunos días de la semana. En mi zona, por ejemplo, yo vengo de la selva, no comemos pan todos los días porque es un poco caro, pero si ya además nos lo ponen el triple o el cuádruple del valor, no lo vamos a consumir nunca. Entonces, este tipo de cosas afectan directamente a la canasta familiar. Pero otra cosa que nos afecta y que mucha gente que tiene quizás más de 40 años se acordará, que antes comprarte un carro era comprar una lotería. ¿Por qué? Porque además que te llegaba muchos años después de que firmabas el contrato, si se te malograba, encontrar repuestos era imposible. Acuérdense cuántos teníamos en nuestra casa o un familiar tenía un Lada, por ejemplo, un Daihatsu, que eran carros lindos, pero luego se te malograban y no podías hacer nada. Por eso es que el Volkswagen Escarabajo era un buen carro, porque hay veces el motor funcionaba con remaches. ¿Cuántas veces la faja de atrás del Volkswagen era tela amarrada? Eso era el cierre de las importaciones. Ahora imaginemos lo difícil. El tiempo ha cambiado. Ahora imaginemos operar sin tecnología de punta para la medicina, sin tecnología para el aprendo en casa. ¿Qué queremos? ¿Que nuestros hijos no estudien? ¿Que nuestros hijos no progresen? Entonces, creo que es necesario aclarar que ese tema de las importaciones es una desgracia. Pero además, otra cosa que es importantísimo es que ya hemos vivido el control de nuestros ahorros. Ya una vez se intentó estatizar la banca y todo el Perú salió a marchar. ¿Por qué? Porque es inhumano decirle a alguien que trabaja 10, 12 horas al día para ahorrar para su familia que el Estado se tiene que quedar con su plata. Y eso es lo que quiere Pedro Castillo con nuestra AFP, con nuestra ONP, con el FONAVI. En lugar de devolvérnoslo, se lo quiere quedar y quiere además administrarlo por nosotros. Pero eso no viene solo, ojo, ese es el primer punto. Luego va a venir la CTS y luego nos van a querer congelar los dólares, así como están haciendo en Argentina y en Venezuela. Tú puedes tener $1.000.000 en tu cuenta y te permiten sacar $100 a la semana. Así de criminal son los modelos autoritarios que obviamente son los que sigue Perú Libre. Exacto. Bueno, la verdad que estamos completamente de acuerdo con esa visión que estás tomando. En lo personal, nuestros televidentes no lo sé, pero la idea de conversar contigo también es buscar una puerta en la cual nos demos cuenta qué es lo que está pasando. Tú mucho mencionas, en Junín sabemos. Yo recuerdo que en Huancayo, por ejemplo, la presencia del APRA era más o menos fuerte. Ahí estaban los Prialé, por ejemplo, ¿no? En la zona de la selva central, el fujimorismo arrasaba. Yo me acuerdo que cuando fui a vivir en el 2011, casi todos eran fujimoristas y de pronto ganó Humala en ese lugar. Fue increíble. Yo veía de 10 personas, 14. Y sí, eran fujimoristas. Y era imposible hablar con ellos porque eran fanáticos. Y yo, bueno, lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, soy antifujimorista. Pero, obviamente, soy más antiizquierda que antifujimorista. El detalle está en que Humala ganó. Increíble. Y de allí en más, volvieron a aparecer los fujimoristas y otra vez desaparecieron. Tú que estás ahora viviendo, bueno, tú eres representante y vives allá, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué desaparecen estas personas que eran a ultranza defensores de partidos completamente disímiles a las propuestas de izquierda tan recalcitrantes como las de Cerrón y Castillo? Mira, en mi tesis de maestría, yo dedico un capítulo entero hacia la historia política de la región Junín, que es muy interesante. La región Junín tiene un presidente en su historia, que es Manuel Odría, que marca especialmente el voto tarmeño, que es una provincia muy importante de la región. Luego tenemos en el Valle del Mantaro, especialmente en Huancayo, una polarización triple, una muy fuerte presencia de Acción Popular, una muy fuerte presencia del APRA y una muy fuerte presencia de la Izquierda Unida. Y la selva, con ese momento, muy poca población. Conforme pasa el terrorismo, se recupera la población en la selva y el día de hoy la población de las provincias de Chanchamayo y Satipo representa el 45% de los electores. De hecho, yo represento a mi provincia, a Chanchamayo, en donde la mayoría han sido fujimoristas. ¿Y qué cosa veo en realidad? Que durante el gobierno de Vladimir Cerrón, y es por eso que personajes como Martín Belaúnde y algunos otros operadores políticos de Ollantumala, así como el propio Raimundo Trinidad Serra, operador político de Odebrecht, buscaron a Vladimir Cerrón porque era necesario generar un cambio en la matriz de votación. Y ese cambio en la matriz de votación solo venía con dos situaciones, con el miedo y con
y con el clientelismo. Entonces, ¿cómo han logrado Perú Libre comerse el voto de Izquierda Unida y además destrozar al APRA, destrozar a Fuerza Popular y destrozar a Acción Popular en la región? Con el copamiento del gobierno regional. El gobierno regional aproximadamente tiene unos entre 10.000 y 15.000 trabajadores. Estos trabajadores son al 99% de Perú Libre, son puestos por Perú Libre. Además de eso, el día de hoy cuenta con 40 municipios. Allí tienes que ponerle siquiera 10 o 15 trabajadores como mínimo en cada municipio. Hay municipios como El Tambo, como Huancayo, que tienen hasta 300 trabajadores. Entonces, ahí hay otra población. ¿Y qué cosa se genera? Se genera esta situación de si tú trabajas por el partido, te quedas. Si votas por el partido, te quedas. Si apoyas con la marcha y las pintas y tu familia, te quedas. Pero si nosotros nos enteramos que tú le das de espalda al partido, en un caso, te votamos. Y no solamente te votamos, sino votamos a tu hermana. Si tú trabajas en una municipalidad y tu hermana es obstetra en una posta, se les vota a los dos y no los vuelve a contratar nadie. Entonces es así como inclusive el 2018 el señor Vladimir Cerrón llega al gobierno regional con una gran concertación, algo así como el Plan 200 que nos quiso vender una semanita nomás, le duró a Pedro Castillo, porque llega con fujimoristas y llega con accionpopulistas a las principales alcaldías de la región. El señor Carlos Curichinche, alcalde del Tambo, es histórico líder de Acción Popular, y el señor Carlos de la Cruz de Chilca, del segundo distrito más poblado de la región, era el jefe de comunicaciones de la municipalidad de Chilca en la época que Fuerza Popular había ganado ese distrito. Entonces, llega de la mano de estos dos y dice una gran concertación. Ex candidatos de APP también allí, ex candidatos del APRA también allí, es decir, un arroz con mango, un gran sancochado que según él decía era por la democracia. La democracia le duró un día porque apenas juramentó, sentó a todos los alcaldes y les volvió a exigir lo mismo que les exigió siempre: lealtad total al partido o te destruyo. Pones a todos los trabajadores del partido o te quitamos financiamiento. Nos pasas las obras, traspasas la unidad ejecutora del distrito a la región o te quedas sin recursos. Y esa dictadura es la que vivimos. Por eso yo califico a Junín de una pequeña Venezuela, en donde ya las identidades políticas ya no son tanto fujimorista, acciopopulista, Alianza para el Progreso, sino más bien son: ¿qué cosa eres tú? ¿Cerronista o eres de oposición? Algo así como lo que está viviendo Venezuela el día de hoy. Claro, sí, más o menos comprendo esto. El tema ha sido como que una prueba de ensayo en Junín, ¿verdad? Como para luego aplicarla a nivel nacional, porque todo lo que se está planificando, planteando y diciendo, pues ha hablado mucho del aspecto económico en una cuestión cualitativa hacia las personas y cuantitativa hacia el Estado, ¿no? En cuanto a un mecanismo de control económico de los individuos. Y también estamos hablando de otro tipo de control a través de la Constitución, de las lesiones que le causarían al Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, otras organizaciones más. Estamos hablando de que estas personas están planeando controlar absolutamente todos los poderes del Estado. Quieren hacer un cambio constitucional a pesar de que ya no se puede, y esto lo han mencionado los abogados constitucionalistas más renombrados que han podido salir a los medios de comunicación, y sin embargo ellos de todas maneras insisten en que sí se puede y que sí se va a lograr. Entonces no les interesa absolutamente nada, ¿no? Estamos hablando de una situación muy complicada. ¿Tú crees a ellos no les interesa nada? Sí, disculpa, justo sobre el cambio constitucional, a ellos no les interesa nada porque su objetivo es ese. A mí me preocupa, por ejemplo, este plan 200, que no es ni siquiera un plan de gobierno, sino es un cuadernillo, pues 100 días es una burla, 100 días es, el gobierno no se acaba en 100 días, pero este plancito que han hecho de 100 días culmina con la Asamblea Constituyente. Entonces, su objetivo no es salvar vidas en la pandemia, no es reactivar la economía, no es que la familia peruana progrese. Su objetivo es generar las condiciones para hacer la Asamblea Constituyente y perpetuarse en el poder. Y hay una situación que el Perú debe saber. Cuando nosotros llegamos al Parlamento, yo lo he hecho desde el primer día, cada uno llega con una expectativa popular y un compromiso con su pueblo. Yo le prometí a la región Junín que lucharía por 3 reformas constitucionales. 2 de ellas ya las hemos logrado: el impedimento de que los sentenciados en primera instancia postulen a un cargo público, por lo cual Vladimir Cerrón no va a poder postular a ningún cargo en su vida. En segundo lugar,
la situación de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, para que no exista esto de otorongo no come otorongo, sino que todos los congresistas en la historia seamos sometidos a las mismas rigurosidades del Poder Judicial como cualquier ciudadano, porque no tenemos por qué tener corona. Pero en tercer lugar, mi propuesta de reforma constitucional era también devolverle los recursos a sus verdaderos dueños. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú seas dueño de la parte de arriba, de la superficie, si debajo de tu chacra encuentran oro, el dueño no es el Estado, el dueño debería ser tú, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en todos los países desarrollados. ¿Qué cosa es lo que cuando yo traigo estas propuestas al Congreso, qué cosa es lo que me encuentro en el Congreso de un grupo del Frente Amplio y de Unión por el Perú, que ahora son los que apoyan a Castillo en el Congreso actual y que replican lo mismo que dice Perú Libre y Pedro Castillo? Quieren cambio constitucional total, quieren una asamblea constituyente. Y yo les pregunto, ¿qué cosa quieres cambiar? No saben, pero no entiendo. Entonces, si tú no has leído la Constitución y no eres crítico con la Constitución y no haces tu trabajo para lo que te están pagando, entonces, ¿por qué quieres que otro haga tu trabajo? El congresista puede reformar la Constitución, pero tiene que saber qué cosa quiere reformar. Lamentablemente ellos no saben, no quieren decirlo, pero sobre todo no es que no sepan. Quieren que todo se mantenga en secreto para que la dictadura se implante de forma más rápida, que es lo que hizo el gran recordado dictador ya muerto, Hugo Chávez, cuando le engañaba a la gente, al pueblo venezolano, y decía, no, yo no soy comunista, no, yo no soy terrorista, no, yo me voy a ir en 5 años. Cambiemos la Constitución, a ver qué cosa dice el pueblo. El pueblo ni siquiera sabía qué cosa se había escrito en la Constitución, porque le escribió Hugo Chávez. Así nos la quieren hacer también en el Perú y no lo vamos a permitir. ¿Vamos a cambiar la Constitución? Sí. Si hay alguna cosa que se tenga que hacer, bienvenido sea, pero no para instaurar una dictadura. Bueno, yo Tomás por una modificatoria y actualización, ¿no?, de ciertas cosas. Claro. La Constitución no es mala, lo que pasa es que la izquierdista en primera quiere acabar con la Constitución precisamente por el odio que le tiene al fujimorismo, porque en su gobierno se acabó con el terrorismo. Digamos, se capturó la cúpula. La izquierda, casi toda la izquierda, niega que se trató de terrorismo y además de esto, de alguna manera, respalda y oculta los actos precisamente por el tema ideológico algunos y otros precisamente porque están muy relacionados y de acuerdo con lo que las estupideces que hizo la rata esta de Vilmar Guzmán con toda su gente durante esos 12 años en nuestro país. Pero parece que ahora ya el tema es más por el control completo del Estado, ¿no?, de los 3 poderes del Estado en general y de la ciudadanía por ende. Y aquí me nace una pregunta, César. ¿Tú cómo lo ves a Vladimir Cerrón? ¿Lo ves más ideologizado o lo ves más corrupto? Yo lo veo más corrupto. El señor Vladimir Cerrón se mueve por la plata. Esto me queda clarísimo. Uno puede tener una ideología y equivocarse en su ideología, pero cuando uno abandona su ideología para el tema económico, eso quiere decir que lo único que es un sicario, es un criminal, ¿no? O sea, al mejor postor, básicamente. Y eso es lo que está haciendo Vladimir Cerrón. A mí me preocupa que nuestro país, quizás por el día a día hemos priorizado cosas muy superficiales, no veamos al Perú en el contexto más amplio. ¿Qué cosa tiene el Perú el día de hoy que, por ejemplo, se le está acabando a Bolivia? Yacimiento de gas. La sobreexplotación que hizo Evo Morales del gas de Bolivia le da solo 5 años más de gas. Se va a quedar sin gas y toda la economía boliviana funciona de gas. Entonces, ¿a dónde va? ¿Por qué tanto interés de Evo Morales en meter sus garras para una elección presidencial, en manejar a un candidato, en tener a un amigo en la presidencia? ¿No es acaso por nuestro gas? Pero además ya comienza la gran explotación del litio peruano. El litio es el mineral que se utiliza para todas las baterías del mundo. No hay ningún celular, ninguna laptop, ninguna máquina que no tenga litio. Por tanto, es un mineral valiosísimo, es más que el oro. Y lo vamos a manejar los peruanos. ¿No nos olvidamos acaso que también cuando tuvimos un mineral muy valioso como el salitre, también habían intereses en algunos políticos en boicotearnos, en vendernos otras repúblicas? Bueno, ahí hay 2 cosas en el sur. Hay otro proceso que es importante. El precio de los metales del mundo depende mucho de la producción de Perú. Si el cobre, por ejemplo, del Perú o la plata del Perú se deja de producir 2 años, el precio se dispara. ¿Y a quiénes beneficia?
pues beneficia a nuestros competidores, que no son exactamente nuestros mejores amigos. Entonces, el Perú en estos momentos tiene una gran posibilidad. ¿Por qué? Porque Chile está espantando su inversión, porque Colombia está espantando su inversión, porque Argentina ha espantado su inversión y los inversionistas no se van a ir ni a Bolivia ni a Venezuela. Si el Perú toma una decisión correcta, yo les puedo garantizar que sin que se mueva un solo dedo, va a haber mejor económica de lo que tenemos el día de hoy. En primer lugar, porque es bastante lógico, van a venir más inversiones, pero en segundo lugar, porque todo lo que produce el Perú en estos momentos es cotizado en el mundo. No le demos la oportunidad a que otros aprovechen nuestra bonanza. Sí, hay que hacer cambios. Yo sí creo que no soy una persona que quiera mantener el statu quo. Sí hay que hacer cambios, pero en democracia, en libertad y sin caer en dictadura. Me parece perfecto. Yo te iba a pedir un mensaje para la gente de Guaracina, pero con lo último que acabas de decir, creo que sobraría dar un mensaje en realidad, porque has dicho las cosas sumamente claras y precisamente has dado en el clavo sobre una posibilidad económica, una oportunidad para inversionistas extranjeros en el Perú que generaría más riqueza, más trabajo y obviamente una mejor dinámica económica para nosotros post pandemia. Y sería importantísimo que esto sucediera y eso no va a pasar con un gobierno de Castillo y de Cerrón, o de Cerrón y Castillo, en primer orden en el que está todas las cosas, ¿no? Bueno, te agradezco bastante, César, haber estado con nosotros y ojalá sigamos conversando sobre este tipo de situaciones y de otras cosas a nivel nacional. La verdad es que te vemos a ti como con un muy buen perfil político de aquí en adelante. Eres bastante joven y con muchas capacidades. Así es que te felicitamos por la labor que vienes realizando y te agradecemos por haber estado con nosotros aquí en Realidades. Muchas gracias y a todos los hermanos guaracinos y de Ancash un fuerte abrazo. Dios los bendiga y en la segunda vuelta votemos por el futuro de nuestras familias. Pensemos que nuestro voto puede hacer un cambio y no caigamos en desesperanza. El miedo busca que nos paralicemos. Vamos a votar con alegría y con esperanza porque la democracia siempre triunfa. Muchas gracias, César. Estuvo con nosotros el congresista por el progreso de la región Junín, César Combina. Continuamos con Realidades.